Sobre todo atención si estabas pensando en iniciar los trámites, ¿no?, relacionados con la ciudadanía italiana. Una fuerte restricción, una decisión contundente de Giorgia Meloni de que desde ahora solamente puedan iniciar el trámite, Pablo, hijos o nietos de italianos. Fue la gran crítica que recibiera en las últimas horas el gobierno de Meloni, en especial de la Argentina, ¿no? Con miles de ciudadanos que tienen algún antepasado italiano, pero con esa limitante de que ahora solamente hijos y nietos de italianos nativos, ¿no? Únicamente van a poder acceder a este beneficio, derecho de la doble ciudadanía italiana, incluso con una crítica, ¿no? Lo decía antes, ¿no? De un ministro del gobierno de Giorgia Meloni, haciendo referencia a que se utilizaba el pasaporte, en realidad, el italiano, para poder hacer compras, visitas, viajes a los Estados Unidos, porque permite el acceso fácil a este país que tiene vedado, ¿no?, a través de una visa, el acceso a muchos argentinos, italianos, europeos y ciudadanos del mundo. Mira, Argentina tiene la mayor comunidad italiana en el exterior y estaba repasando, ahora vamos a preguntarle a Ine, que siempre hacemos el pipón internacional de cada sábado, puntualmente sobre esta información y sobre otras. 30.000 argentinos se nacionalizaron italianos solamente el año pasado, pero ¿cuál era el problema? Según la norma que estaba vigente, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podían reclamar la nacionalidad de un país que tiene 58 millones de habitantes. Era muchísimo. Dijeron hasta acá. Y termina con una ley vigente desde el 92. Pero también va en línea, Vivi, con respecto a la política exterior y sobre todo de la inmigración de Giorgia Meloni desde que llegó al poder, ¿no? Con fuertes críticas a la inmigración y a cómo Europa le había abierto las puertas a determinada inmigración. Y ya lo estamos viendo en algún tipo de conflictividad y falta de esta idea de aculturación, ¿no? De que se asocien las culturas europeas con otras, en especial, ¿no?, luego de la guerra civil en Siria, mucha inmigración que fue autorizada a ingresar a países como Alemania, Francia y sobre todo Italia. Bueno, el consulado de Argentina por el momento suspendió los turnos de la ciudadanía. Habrá que ver qué pasa en los próximos días con esta decisión, y para los argentinos que estaban iniciando los trámites cambia absolutamente todo, ¿eh? Solamente lo vas a poder hacer si sos hijo o nieto, y además vas a tener que cumplir ciertos requerimientos. Así que está Ine conectada ya para comenzar a preguntarle sobre este y otros temas, ¿Vane? Ah, bueno, avísanos. Y también en breve vamos a estar hablando de la información que lamentablemente se sigue actualizando relacionada con el terremoto en Myanmar. Más de 1000 con las muertos, réplicas. ya actualizado. Una locura. Más de 1000 muertos, más de 2300 heridos hasta el momento, porque la cifra se puede seguir lamentablemente actualizando. Está Ine. Está Ine. Ine, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Muy bien, qué gusto. No sé si me ven bien ahí. Qué gusto, ahí te vemos, Ine. Buen sábado. ¿Cómo andan? Bueno, bien. Sorpresiva la decisión de Meloni, como decía Pablo, quizá no tanto de limitar la ciudadanía. Fue tenuemente sorpresiva, Vivi, porque nadie esperaba una limitación tan estricta de la ley de ciudadanía en Italia a través de una norma más o menos similar a un decreto en la Argentina. Fue verdaderamente restrictiva, como ustedes decían, a partir de ahora, desde este mismo momento en el que se publicó este decreto, los ciudadanos que pueden, extranjeros que pueden apelar a la ciudadanía, son aquellos que tengan un progenitor o un abuelo italiano, no ningún otro tipo de antecedente, como marcaba así la ley que estaba en vigencia, que era de 1992. ¿Por qué tiene este nivel de sorpresa? Porque, bueno, esta ley fundamentalmente apunta a comunidades italianas en el extranjero, sobre todo en la Argentina, también en Brasil, en Australia, que son comunidades de muchísima cercanía cultural con Italia. Ahora, no sorprende porque, como Pablo decía, también está enmarcada en una política exterior de Giorgia Meloni que
ya desde el momento que Giorgia Meloni se transformó en una política en ascenso y haciendo campaña, prometía una política muy, muy limitante de la inmigración en Italia. Hay sí un tema de fondo, o les diría dos temas de fondo. El desarrollo económico de Italia, que sigue siendo anémico, pese a que está tomando un poquito de ritmo. Y por el otro lado, Italia es uno de los países con menor tasa de natalidad de Europa. Por lo tanto, ahí sí hay dos factores que esta ley puede llegar a entrar en, digamos, una especie de conflicto de intereses. Es un mensaje, Ine, buen día, no solamente a Bruselas, ¿no?, que, como bien sabemos, en las últimas semanas se está preparando frente a lo que ellos dicen, una posible catástrofe, posible guerra en Europa, pero también, como decías recién, ¿no?, tiro por elevación a esas comunidades o países de Europa que quizás habilitaron por demás la inmigración que no desea Giorgia Meloni, ¿no? Es una inmigración más selectiva. Te diría que es un momento bastante ambiguo en eso en Europa. ¿Por qué? Porque si bien Europa fue un continente bastante permisivo en las últimas décadas y media respecto de la inmigración, hoy todos los países están en cierta forma empezando a aplicar restricciones a la migración, sobre todo las provenientes digamos, del norte de África, que es el mayor flujo migratorio ilegal de Europa. Es allí donde más mella están haciendo. Pero vuelvo al mismo tema de fondo, que es también uno de los grandes dilemas de política pública de la Unión Europea. ¿Cómo conciliar, digamos, países, ciudadanos, votantes que piden leyes, fronteras más seguras contra la inmigración, más restrictivas contra la inmigración, con una necesidad de mayor mano de obra? ¿Por qué? Porque la ley de las tasas de natalidad caen constantemente en Europa, porque el desarrollo económico no sube, y un tercer factor fundamental, chicos, los sistemas jubilatorios están muy, muy tensionados en Europa. Lo vemos en la Argentina. Bueno, eso multipliquémoslo por varias veces para graficar lo que sucede con los sistemas jubilatorios en Europa. Entonces, por un lado tenés los votantes que piden leyes más duras contra la migración, pero por otro lado una necesidad económica de fondo de seguir incorporando migrantes, porque si no, digamos, la economía europea se estancaría mucho más de lo que ya viene estancada desde el continente con menos tasa de crecimiento global. Yo pensaba qué iba a pasar con esas personas que ya habían iniciado el trámite, ¿no? En principio, y esto hay que seguir esperando un poco más de aclaración por parte del gobierno italiano, porque ayer los consulados empezaron a dar cierta información, pero por supuesto era limitada porque no había una normativa clara bajada desde afuera. En principio, esos siguen vigentes. Los turnos ya no se dan más turnos. Y no lo van a dar más, y en caso de cuando se reanuden los turnos, no van a ser los consulados quienes los den, va a haber, digamos, dentro de la Cancillería italiana departamentos especialmente erigidos para eso. Ahora, los trámites que estaban en vigencia supuestamente seguirán así, seguirán su marcha, su curso, para todos aquellos que aplicaron por esos trámites puedan conseguir su ciudadanía. ¿Esta decisión de Meloni termina acá o va a haber un plus? Bueno, esa es una buena pregunta, Vivi, que creo que ni siquiera dentro del gobierno italiano te pueden realmente detallar. ¿Por qué? Porque volvemos al factor sorpresa, al pequeño factor sorpresa. Nadie lo esperaba en este lado tan restrictivo. Claro. Ahora, si se esperaba algún tipo de medida, probablemente con esto, por el corto plazo, veamos un gobierno italiano que ya con esto en cierta forma, saldada este tipo de limitaciones a este tipo de migración. Estamos hablando de migración legal, ¿no? O ciudadanías legales. En la comunidad de italianos en el exterior pasó de 4.600.000 italianos en el exterior hace una década aproximadamente a ser 6,5 millones. O sea, es 2 millones más, un tercio más, es mucho para Italia, pero es legal. Sí. Ahora, la migración ilegal, y sí, seguramente podemos ir esperando nuevas vueltas de tuerca por parte del gobierno de Giorgia Meloni. Sobre la pregunta de Vivi, Ine, es contrafáctico, ¿no? Hay que esperar qué suceda después con Europa. Estamos hablando de una Unión Europea que está atravesando una crisis incluso de representación sobre algunos políticos o algunas figuras emergentes, ¿no? El resurgimiento de Donald Trump. ¿Crees que
algunos líderes europeos van a imitar esta decisión de Giorgia Meloni y en espejo quizás España, estamos hablando de que también en España tenemos muchos argentinos que han solicitado esa ciudadanía. ¿Crees que con la diferencia hasta ideológica del gobierno de España se aprovechen de la situación y vayan en contrapartida? Bueno, ahí la diferencia ideológica es fundamental para digamos, diseñar, contornear qué se puede esperar en políticas migratorias de cada gobierno, en especial del gobierno de España, que también tiene una ley hoy bastante abierta digamos, a que ciudadanos de origen español o con antecedentes españoles en otros países, sobre todo América Latina, puedan reclamar la ciudadanía. Ahí el Partido Socialista Español, conducido por Pedro Sánchez, el jefe de gobierno de España, es mucho más abierto. Por lo tanto, no creo que vayamos a ser testigos de una restricción semejante a la del gobierno de Giorgia Meloni, digamos que es una dirigente de la derecha conservadora, ultraconservadora italiana. Ahora, hay ciertos países que eran más permisivos y probablemente dejen de serlo, como Alemania. Alemania sufrió, digamos, un movimiento casi tectónico en los últimos meses con las nuevas elecciones y el advenimiento de Christian Merz, de la centro derecha alemana al gobierno. Merz, como parte de su campaña, también prometió, digamos, normas más duras contra la migración ilegal, normas mucho más restrictivas para acceder a la ciudadanía. Tiene ya de por sí, digamos, la ciudadanía no es tan fácil de conseguir en Alemania. Por lo tanto, estamos ante algunos países críticos de Europa que están en ese camino, tal vez no tanto en el camino de Meloni. Ine, más información del ámbito internacional, también un tema que hoy figura, por supuesto, en tapa de todos los diarios y de hecho la información se sigue actualizando. Ya se habla, y vos nos dirás bien, de más de 1.000 muertos, 2.300 heridos. Hablo del sismo de 6,6 grados en Myanmar, una de las zonas más empobrecidas del sudeste asiático, ¿no? Las imágenes son escalofriantes. Exactamente, verdaderamente descorazonadoras las imágenes de la destrucción en Mandalay, la segunda ciudad de este muy pequeño país, muy autocrático, cerrado, empobrecido y violento en el sur de Asia. ¿Qué sucedió? Como contaban ayer al mediodía, hora local, un movimiento de 6,6, entre 6,6 y 7 según algunas mediciones, destrozó Mandalay y en un primer momento se hablaba de alrededor de 150 a 200 muertos. Sin embargo, en el mismo momento que el gobierno, la junta militar de Myanmar hablaba de ese número de víctimas, las agencias occidentales de sismología, sobre todo la Agencia Geológica de Estados Unidos, hablaba de la posibilidad de miles y miles de muertos. Anoche puso esos miles y miles de muertos en más de 10.000 muertos esperables por este sismo. ¿Por qué? Porque es una ciudad de altísima densidad poblacional y a la vez las construcciones, y esto es lo que vemos en los países menos desarrollados, que las construcciones son muy débiles y escapan a todo tipo de permisos urbanísticos, por lo tanto caen muy rápidamente, muy fácilmente y dejan miles de muertos. Sucedió, no sé si recuerdan, hace ya un par de años en Turquía, la condición de las construcciones fue lo que permitió que hubiese tantas víctimas fatales. Según las agencias occidentales, es un poco el escenario que podemos esperar. Creció el número de víctimas a 1.000, probablemente siga creciendo a medida que los rescatistas y la ayuda de otros países empiece a llegar a Myanmar, sobre todo la ayuda de equipos de rescate de países cercanos. Bien. Bueno, y también el impacto, ¿no?, de la guerra civil que afecta a Myanmar desde hace varios años. Seguro. Va a convertir esto en una catástrofe que no es menor, que no es menor. Ine, gracias como siempre por la información. Gracias a ustedes, chicos. Un beso enorme. Que tengan muy buen día. Hasta luego.